Molt malament català, llavors parlaré castellà. Como lo ha dicho Cristina, yo soy antropóloga egresada de la Universidad de Antioquia y doctorada por la Universidad de Barcelona en arqueología. Yo le quiero agradecer al Instituto Balica y a la Casa América por haberme invitado y por darme esta oportunidad de hablar un poquito sobre las culturas precolombinas. Colombia es un país que está en toda la esquina del continente y entonces por allí se desplazaron infinidad de grupos, tanto de la zona de Mesoamérica como de la zona que llamamos del sur, o bueno, culturas preincaicas. Entonces Colombia, digamos que es un sitio geopolíticamente clave desde épocas prehistóricas. Cuando yo doy las conferencias, a mí me gusta hacerlo un poquito interactivo y preguntarle a la gente, bueno, si están captando la idea, porque uno a veces en estos cursos pretende, o yo que soy pues muy precisa, dar muchas herramientas para que la gente salga con inquietudes y continúe investigando. Obviamente también no me sé todas las fechas, porque hay gente que me dice, ay, pero eso qué tan antiguo es, o esta es más vieja que otra. Mucho cuidado con las cronologías, porque las cronologías, yo le he dicho a los compañeros, a los arqueólogos, que las cronologías a veces nos causan problemas a nosotros mismos en las investigaciones. Entonces ustedes no se vayan a confundir con esto cuando yo les esté hablando de cronologías. Lo importante de esto, de estas jornadas y de esta conferencia en particular, es que cuando ustedes vean objetos precolombinos del área intermedia, ustedes más o menos ya sepan de qué región vienen y qué nombre tenían. Entonces más o menos intentar quedarse al final con la asociación entre imagen y nombres para empezar, y ya luego, bueno, hoy día tenemos todos estos recursos de internet que nos permiten luego ir a profundizar un poco más. Si alguien quiere bibliografía al final, pues yo le puedo suministrar algunos datos de bibliografía, porque también es cierto que internet nos dispersa, nos manda páginas que a veces tampoco tienen nada que ver. Entonces, allí pues no les veré mucho la cara. Entonces, si alguien tiene una pregunta, mejor la dejamos para el final. Y luego yo retomaré en la medida de que me acuerde también. Y bueno, vamos al lío, como dicen los andaluces. Bueno, yo he puesto este título, bueno, no es que no los veo, he puesto este título de manera, digamos, pretenciosa, porque le gusta a la gente mucho el tema de la orfebrería, pero pensemos que vamos a hablar de culturas muy antiguas que no necesariamente están desarrollando piezas orfebres, porque piensan siempre en el oro, el dorado y todas estas cosas. Yo realmente he puesto esto como un señuelo para que la gente, ojalá, porque siempre el oro es un metal que ha traído a los seres humanos desde épocas muy antiguas. Entonces, estos señores dorados que yo les he puesto así es porque en esta zona ya del área intermedia se desarrolló muchas técnicas orfebres que se fueron dispersando por el continente, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, este mapa, bueno, me imagino que todos se ubican geográficamente. Aquí observamos cómo se extiende la cordillera de los Andes de sur a norte, y cuando la cordillera de los Andes llega a la esquina del continente, allí se bifurca en tres cordilleras, y la cordillera del lado oriental continúa hacia Venezuela, y digamos que la occidental tiende como a sumergirse y luego brota otra vez en Centroamérica. Es una formación geológica muy activa, con muchos volcanes y nevados en toda la región. Este mapa lo he puesto para que ustedes se ubiquen en el área geográfica intermedia. Nosotros la llamamos arqueológicamente el área intermedia, para diferenciar un poco de lo que la gente conoce como Mesoamérica, que es mayas y aztecas, y luego la parte del sur, que se conoce más por las culturas preincaicas y la incaica. En el área intermedia había mucho movimiento. Tenía que ver mucho con las islas del Caribe, cómo se desplazaban estas comunidades y cómo intercambiaban comercialmente y culturalmente. Entonces aquí vemos las Antillas y toda la parte de Centroamérica y casi que buena parte del Perú. Bueno,
La ubicación de Colombia en el continente, como les digo, está en toda la esquina, tiene dos costas, en el Pacífico y en el Atlántico, y esta extensión que les he puesto aquí es para que ustedes más o menos tengan una idea de qué tamaño tiene el país. Por ejemplo, México mide 1.972.000 kilómetros cuadrados, comparado con Colombia un poquito más pequeño, 1.141.000. Y ya comparado con España es casi la mitad. ¿Para qué lo hago? Para que la gente se transporte en el tiempo y piense cómo estas comunidades hicieron para intercambiar en esos territorios tan extensos. Cuando hoy día a veces ni siquiera nosotros allá mismo, hoy día nos podemos comunicar porque las vías de los caminos prehispánicos se han perdido, las vías de infraestructura pues no están muy desarrolladas que digamos. Entonces, a medida que que vamos profundizando en esto, quiero que vayamos mirando la extensión en territorio y la capacidad de este hombre antiguo por desarrollar técnicas de comunicación e intercambiar muchas cosas, muchas técnicas culturales. Bueno, hay aspectos comunes en toda la Amerindia. Yo aquí he resaltado los más importantes, que son la alimentación, los cultos a ciertas cosas, a ciertos elementos, y en este caso pues miremos primero la alimentación. El maíz, existen aproximadamente 52 razas de maíz domesticadas, y una de las fechas más antiguas que se tiene es para el Valle de México. Luego otro alimento muy importante, un aporte muy importante fue la papa. En el Centro Internacional de la Papa en el Perú existen más de 5.000 tipos de papas silvestres, camotes y 1.300 tipos de tubérculos, que si vemos hoy día realmente se podría erradicar el hambre. Si el hambre a nivel mundial no se erradica es por cuestiones políticas o de negligencia. Con relación a la batata, que aquí la conocemos como papa dulce también, la dicen boniato, pues estos nombres provienen de lenguas indígenas. La batata es un vocablo taíno y el camote es un vocablo náhuatl. Se le conoce, bueno, en algunas regiones eso, como digo anteriormente, como la papa dulce. Luego tenemos los frijoles. Los frijoles, que también son familia de las fabáceas, que se conocen como, por eso se llama fabada, en algunas regiones de España se conoce como la fabada, y hay mucha variedad de estas leguminosas, y las conocen como garrofón, puede ser en Valencia, habas, garrofones. Habas americanas, indias, bueno, reciben varios nombres. También se conocen como payares en la zona andina, pero en Cuba, por ejemplo, también lleva otro nombre y es un frijolito negro pequeño. O sea que es una gran variedad de esta leguminosa. Y en las culturas preincaicas se hizo mucha alusión a digamos, a esta fabácea, en la medida en que los guerreros se ataviaban con atuendos alusivos a los payares, a las fabáceas. Bueno, luego tenemos los chiles. Los chiles en España también son conocidos como pimientos o guindillas. Históricamente se llegó a pensar hasta el siglo XIX que los chiles que no eran originarios de América, o sea, que eran originarios o de la India o de Asia, porque tuvieron una aceptación muy pronta. Fue de los primeros alimentos, de las primeras plantas que se adaptaron a otras regiones y que se dispersó por todo el planeta. Lo que pasa es que es una planta que se puede adaptar fácilmente a determinadas regiones. Entonces allí hay mutaciones de la planta, han habido mutaciones de la planta y digamos que se han creado nuevas especies regionales, pero que el chile en particular es una planta de origen americano, y las fechas más antiguas que se tienen de la domesticación de esta planta es de 7.500 años antes de Cristo. Luego tenemos el tomate y las auyamas. Aquí les he puesto un
una representación aquí de una cucurbita. Las cucurbitáceas son todos los que son calabazas y calabacines. La cucurbitácea pepo es lo que aquí se conoce normalmente como calabacín. Esa fue una de las que más rápido se adaptó a en Europa, en tierras europeas. Luego está la cucurbitácea máxima, que es la calabaza, que allí en América, muchas regiones le dicen auyama. Bueno, en Colombia le dicen auyama, en otras regiones de otros nombres. Bueno, luego tenemos el culto a ciertos animales. Esto como rasgos pues para toda la América. Tenemos el culto al felino. Entonces aquí tenemos un guerrero jaguar, ¿sí? Un guerrero ataviado alusivo al jaguar. ¿Cuáles son los felinos americanos? El puma, el jaguar, el tigrillo, el ocelote, y esos principalmente. Siempre se han asociado los cultos al felino también con los cultos chamánicos, ¿sí? Es un animal silencioso, es un animal cazador, es un animal que tiene garras, que tiene ciertas cualidades que al hombre le atrae. Aquí tenemos un recipiente felino de la cultura tiahuanaco. Aquí tenemos otro de la cultura moche, pero igual en el área intermedia, en el área de Colombia, Panamá, hay muchas representaciones de jaguares. Esto es en general, a nivel regional. Bueno, otro aspecto en común que se comparte en toda la Amerindia es el culto al vuelo de ciertos animales, no a las aves necesariamente, porque por ejemplo el murciélago no es un ave, pero hay un culto particular al murciélago. Lo veremos representado en la cerámica, en la orfebrería. Luego está ese culto por el cóndor, y lo encontramos mucho en la parte andina, el águila, y bueno, y los híbridos como la serpiente emplumada. ¿Sí? Aquí tenemos una representación del cóndor en la cultura moche, del quetzalcóatl en México, el águila mexicana, y esta que es de la cultura de San Agustín en Colombia. Representa un águila, a unos dicen que es un águila, otros dicen que es un búho, cazando una serpiente. Bueno, otro aspecto es el culto al agua. El culto al agua y las cuevas y los sitios altos, considerados como sitios sagrados. En el área de Centroamérica pues tenemos las lagunas, cenotes. En el área andina tenemos muchas lagunas que se fueron consideradas como sitios sagrados donde se rendía culto a los dioses, y digamos que por ahí mismo fue naciendo la leyenda del Dorado. Yo he resumido en este pequeño párrafo las pautas que condicionan ese comportamiento de los seres humanos frente al medio ambiente, frente a la naturaleza, y cómo eso afecta el desarrollo cultural. Mucha gente puede... hay una corriente que se llama el determinismo geográfico. Yo comparto mucho esa corriente del determinismo geográfico, porque eso hace que el hombre tenga ciertas formas de adaptarse. O sea, si yo vivo en tierra fría, obviamente estoy obligado, en unas tierras altas y frías, estoy obligado a llevar unos atuendos que me protejan de ese clima, a tener unas casas protegidas en las épocas de heladas. Claro, no es lo mismo los que viven en las costas y las partes de las sabanas costeras. El clima es diferente, necesito una circulación de aire en las casas. Entonces todo esto, el ambiente, el medio ambiente, la naturaleza, determina mucho los factores de comportamiento de los seres humanos en la antigüedad. Nosotros nos hemos ido alejando de esos patrones, y por eso tenemos los desastres naturales que tenemos hoy día. Sí, no hemos irrespetado los patrones de los ciclos naturales y no los hemos sabido combinar con los propios culturales. Bueno, entonces yo les escribí, pues el respeto a la naturaleza y el modo de explotación de los recursos determina un patrón de dispersión y adaptación a las diferentes zonas de vida y estaciones climáticas. Allí estas zonas de vida son en la montaña, diferentes zonas de vida como diferentes regiones climáticas. Entonces tenemos costas, selvas, luego hay partes más altas de colinas, y luego hay páramos, y luego hay nevados. Entonces,
Todo esto, cuando se está describiendo el paisaje en América, no solamente en el área intermedia, sino en América en general, nosotros primero tendríamos que ubicarnos, si estamos en el trópico, ¿sí? Estamos primero ubicados geográficamente en una franja tropical. Luego encontrar cuál es la zona climática realmente en la que estamos ubicados y luego describir ese relieve. Eso es cuando vamos de lo general a lo particular. Hay gente que lo hace al revés, de lo particular a lo general. Pero lo importante es siempre ubicarnos geográficamente, porque a medida que entendemos la geografía y entendemos el medio natural, en esa misma medida entendemos muchos patrones de comportamiento humano, en los modos de enterramiento, en los modos de hacer sus viviendas, en los modos de vestirse, etcétera. Bueno. Las principales zonas arqueológicas de Colombia. Empecemos de norte a sur. Entonces, en la parte norte tenemos una de las sierras más altas que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, y allí habitaron los Tairona, ¿sí? Si continuamos por esa costa, vamos a encontrar otras culturas que se llaman la Sinú y la Urabá. Y luego, en estas tres cordilleras que yo les expliqué anteriormente, que en lo que se ramifica la cordillera de los Andes, hay unos valles intermedios. En esos valles intermedios se asentaron otras culturas como los muiscas, y así hacia el sur vamos encontrando otras como los quimbayas, la cultura calima, luego la cauca, tumaco. Las vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Los principales grupos orfebres. Ya aquí uno quiera pues habla de las cronologías, pero yo lo resumí en dos párrafos. Yo lo que quiero que se lleven también un poco claro es que lo que era el centro de Colombia era como si fuera un núcleo de donde se fueron dispersando diferentes tradiciones culturales. Entonces, al centro y norte de Colombia, en lo que es la región Quimbaya, Sinú y Tairona, al norte, se desarrolló una metalurgia, una orfebrería, con una técnica que se llamaba la técnica de la cera perdida. Y eso, más o menos, una cronología aproximada entre los 9.000 o los 1.000 años antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de tradiciones culturales muy antiguas, y que para esta época pues entonces ya los grupos no eran simplemente cazadores recolectores que se desplazaban, sino que para llegar a desarrollar la orfebrería que ellos ya han desarrollado en el 900 y en el 1000, ya son sociedades estratificadas con una división del trabajo muy específica, y donde tenemos unos talleres tanto para la orfebrería, para la alfarería. Y eso lo descubre uno en los restos arqueológicos, en los ajuares de los señores más importantes, porque son realmente señores dorados. O sea, con el ajuar que los entierran, son señores dorados. Bueno, esa tradición orfebre se extendió por Centroamérica, y figuras como pectorales, que más adelante les muestro, pectorales o colgantes y pendientes, que son muy afines y muy recurrentes en la zona Quimbaya y la zona del Darién, o sea, aquí en esta esquina, y en la zona Sinú, pues entonces esas pendientes, esos pectorales los hemos ido encontrando por Centroamérica hasta Costa Rica y Panamá, más o menos. Bueno, luego, al suroccidente, lo que es Tumaco, Tierra Adentro, San Agustín, toda esta zona, la zona Calima, Nariño, Tolima, todos estos producían objetos suntuosos también, pero de una época más tardía, ya en el siglo 6 y 7 después de Cristo, ¿sí? La cronología, bueno, aquí tengo este cuadro. La cronología pues más antigua que podemos observar aquí son la de la Calima y la San Agustín, pero bueno, no hagamos énfasis en esas fechaciones, porque si no aquí nos quedamos. ¿Qué es lo importante? Mirarlo de manera regional, no solamente en Colombia, sino de manera regional. Hay investigadores en el Smithsonian, ubicado en las instalaciones en Panamá, que llevan muchísimos años, décadas, estudiando los comportamientos de las poblaciones antiguas, por medio de
análisis palinológicos principalmente, y entonces ellos han determinado unas cronologías para la región. Claro, si nos vamos a Colombia o nos vamos a Ecuador, encontramos cronologías aparentemente diferentes. El que quiera profundizar en este tema debe coger algo regional y luego ir a lo particular para no confundirse, si es que le interesa pues mucho la ubicación en el tiempo. Aquí tenemos unos grupos estilísticos orfebres que el investigador Richard Cook, uno de los principales investigadores del Smithsonian en Panamá, lleva estudiando como 30 años aproximadamente. Tienen unas fechaciones muy antiguas, pero es lo que determinaron que un grupo inicial, un grupo de trabajo abierto, un grupo internacional, un grupo Conte y un grupo Veraguas Gran Chiriquí. Claro, como ellos están ubicados en Panamá, ellos cogieron esa zona del istmo y cogieron toda esa zona de los materiales que habían encontrado en las excavaciones de Colombia en la costa y lo asociaron. Cogieron las cronologías y las compararon. Y estos fueron los periodos que ellos determinaron. Para ese grupo internacional que ellos llaman en Panamá para toda la región de esta área intermedia, lo que en Colombia, por ejemplo, se llama Darién, con los colgantes Darién. Es una tradición de pectorales que se extendió por toda el área intermedia hasta la península de Yucatán. Luego se extendió toda por eso se llama grupo internacional, es uno de los más importantes y por eso hago un poquito de énfasis en él. Luego toda esta tradición de pectorales se extendió también hacia Venezuela hasta las Guyanas, hasta por la desembocadura del Orinoco. O sea que fue una tradición importante y muy arraigada. Pruebas arqueológicas de los contactos culturales entre Mesoamérica y el área arqueológica intermedia. Una de tantas, de las más relevantes, son los patrones de enterramiento. En México, en la zona de Centroamérica, se han encontrado patrones de enterramiento con lo que llaman pozo con cámara lateral. En México creo que lo llaman de tiro doble o de tiro, tumbas de doble tiro. Bueno, en el occidente de México, lo que es Jalisco, la parte de Colima y Nayarit, se han encontrado esos estilos constructivos que los compartíamos nosotros en el área intermedia, o sea, más al sur. Luego, la elaboración de piezas en orfebrería con la técnica de la cera perdida. Eso es uno de los rasgos principales que compartimos. Luego, las principales técnicas orfebres. Está el martillado, que como su nombre lo dice, pues se martilla el material a partir de una lámina, se puede martillar sobre una matriz de piedra. Luego está el repujado, el laminado, se lamina como si fueran sobre una piedra, un metate, y se lamina el oro. Está la técnica de la cera perdida. La filigrana. Si alguien tiene algún interés en particular sobre las técnicas, al final les puedo dar información sobre quienes trabajan estos temas. Está la filigrana, que es la de hilos muy delgados, y luego está el dorado por oxidación, que se hacía con una planta, para sacarle brillo a las piezas. Esto a grandes rasgos sobre las técnicas. El oro era un material es un metal que se funde a más de 1070 grados centígrados. Ellos hacían aleaciones de oro y cobre, lo que llamamos tumbaga. Hacían muchas piezas de cobre, luego las brillaban con la técnica de oxidación que ellos utilizaban. No todo lo que brilla es oro, literalmente en este caso. No todo es oro macizo. Y para llegar a elaborar las piezas que ellos llegaron a elaborar, tenían que tener un conocimiento muy profundo de las temperaturas, del control de la temperatura, del manejo de los materiales, de la extracción del material de la tierra, tanto del oro como del mismo cobre. Entonces, orfebre no era cualquiera, así como el ceramista no llegó a ser cualquiera. O sea, con estas sociedades que llegaron casi a ser sociedades estatales,
tenían una especialización del trabajo, como lo dije anteriormente, y se volvieron muy especializados en lo que hacían. Bueno, en este mapa esos puntos que ustedes ven son los pectorales, como esa tradición de pectorales de estos señores dorados, ¿sí? Se han encontrado en ajuares funerarios. Aquí no puse hasta la península de Yucatán, pero hasta Chichén Itzá se han encontrado pectorales de alas desplegadas, llamamos. En Costa Rica, en el sitio Guásimo, con fechaciones pues de 400 al 600 después de Cristo. Pero uno de los más recientes y muy importantes, que se está volviendo muy importante, es el sitio del Caño, en Panamá, ¿sí? En la provincia de Natá. Bueno, Natá, sí, la provincia de Natá. Allí está excavando la doctora Julia Mayo, y ellos han encontrado lo que llaman otro dorado, ¿sí? Porque ha sido todo un hallazgo que no se esperaban, en un cementerio enorme, y estas las fechaciones que ella contempla hasta el momento, 750 a los 1000 años después de Cristo, ¿sí? Entonces, y allí han salido pectorales, han salido muchas cosas, mucho ajuar orfebre en esos enterramientos. Bueno, si miramos hacia el otro lado, vemos que de Caracas más hacia el oriente hay otras figuras de alas desplegadas, ¿ven? Hasta las Guyanas, la desembocadura del río Orinoco. Eso es lo más lejos que se ha podido registrar, que se han encontrado. No sabe, o sea, como allí en América existe tanto saqueo, lo que nosotros en Colombia llamamos la guaquería, entonces nosotros no sabemos realmente qué tan lejos pudo haber llegado todas estas tradiciones orfebres, porque muchas piezas no se reportan, es ilegal tenerlas, entonces ¿quién las va a querer reportar después de que se la encuentre? Bueno, empecemos por el norte, ¿sí? Les hago énfasis en el medio natural. La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los sitios de las serranías más altas del país. Tenía una fauna muy diversa, al tener diferentes zonas de vida. En una zona se cultivaban diferentes productos que en las zonas bajas no se cultivaban, entonces las diferentes comunidades intercambiaban oro con sal, mantas, algodón, etcétera. Allí tenemos el puma, todavía hay algunos pocos ejemplares en vías de extinción. Y este es el paisaje que esta gente antigua disfrutaba, observaba. Estas son las playas que actualmente se conservan, que llaman en Parque Tayrona. Y estos son los picos más altos, que se llaman Pico Simón Bolívar y Pico Cristóbal Colón. ¿Qué hicieron los taironas? Los taironas se asentaron en esa serranía tan alta, y para poder adaptarse al medio, ellos adecuaron caminos de piedra, hicieron caminos con taludes y con desagües para el control de la erosión de la montaña. Se considera que hoy día estos indígenas que viven allí son los herederos de esos antiguos taironas. Entonces allí viven hoy día los Kogi, los Arhuacos y los Ixca principalmente. Tayrona la llaman ciudad perdida, o los indígenas lo llaman Tayuna. Estos sitios para ellos hoy día siguen siendo sitios sagrados, son los sitios de sus antepasados, de sus hermanos, de sus mayores. Hay terrazas, de plantas de terrazas donde se ubicaron las viviendas. Todo con eso, controlando mucho el talud, la inclinación de la montaña, por medio de toda esta, digamos que ingeniería de la época. Aquí vemos otros caminos, una red de caminos y muros de contención. Los Tairona tuvieron una red de caminos tan extensa que se considera que entre los muiscas que están en el interior de Colombia y los Tairona que están en el norte se comunicaban a través de esos caminos que posteriormente los españoles utilizaron en la conquista, y los indígenas, bueno, antes de la conquista intercambiaban oro y sal y productos tan exóticos, entre comillas, como conchas de caracol. Entonces se han encontrado en el interior del país conchas de caracol que vienen de la parte atlántica.
Bueno, luego estas son la reconstrucción de las viviendas actuales, son plantas circulares. Sí, y son, digamos que no son tan aireadas como las de las zonas bajas. Estas son como si fueran malocas, son cerradas. Bueno, los Tayrona, como les mencioné anteriormente, hay muchas culturas con cierta inclinación al culto del vuelo de los animales. Ellos en particular hicieron muchas representaciones del murciélago. El murciélago es un animal muy importante dentro de la cultura indígena. Partamos de la base de que murciélagos hay en todo el planeta, casi que en todo el planeta, están casi que en todos los continentes, excepto en la parte siberiana, ¿sí? Es un animal que uno lo ve, casi todos son especies de pequeño tamaño, pero cumplen una labor importantísima en la polinización de las plantas, y entonces el hombre antiguo observaba esto y cómo el animal, la forma que tenía de cazar, por estos animales no son, de todas las especies de animales, de murciélagos que hay, solamente hay 3 que son hematófagos, o sea que se alimentan de sangre, inclusive son americanos, o sea que yo no sé cómo se alimentó tanto el mito europeo del vampiro sanguinolario, como no sé cómo decir, sanguinolento, porque las únicas 3 especies, pues que yo sepa, a lo mejor me estoy equivocando, son americanas, y no se alimentan de sangre humana, sino que del ganado. Bueno, total que en la antigüedad estos animales eran unos animales queridos, codiciados, respetados, admirados. Entonces, si no hubiera sido así, no hubiera habido tanta representación hacia este animal. Aquí tenemos una representación en piedra, ¿sí?, de un murciélago con sus alitas desplegadas. Luego tenemos este otro que es una ocarina, o sea, un silbato, con una representación, pues es ambigua, podría ser felina o podría ser de murciélago, pero el cuerpo sí es un cuerpo humano, o sea, hay mucho híbrido. Bueno, aquí vemos otra representación. Esta sí es una representación de murciélago. Dicen que por ejemplo es más ciego que un murciélago. Entonces, esta representación en particular llama la atención porque tiene como si fuera una venda en los ojos y tiene una aleta en la nariz. Eso es una característica particular de los murciélagos. Dicen que la utilizan para la orientación. Eso, y todos los pelillos que la utilizan para la orientación. Entonces aquí vemos este representante importante para la comunidad porque seguramente fue un cacique, y a su vez él tiene un colgante de alas desplegadas en el pecho, ¿sí? Estos son los colgantes de alas desplegadas. Tiene un bastón de mando que iconográficamente lo han descrito como si fueran unas serpientes que él tiene así, controladas, pero realmente también representa el poder, el control sobre la comunidad y un montón de simbología que se dan a nivel antropológico del tema. Bueno, aquí tenemos otro personaje con su bastón de mando, con un tocado, y ese tocado tiene unas aves al lado y lado, y aquí en el frente tenemos 2 cabezas de cóndor. Se sabe que es cóndor por la característica del pico. Bueno, pero también tiene unos rasgos como felinos. Pero la aleta en la nariz ya nos habla de que es la representación del murciélago. Pero en este colgante que tenemos en la parte inferior, yo lo llamo el 3 en 1, porque yo veo 3 animales, pero a mí me gustaría saber qué animales ven ustedes. Un jaguar. Pavo real. De la cola. Bueno, no sean tímidos, no les dé vergüenza. Yo no los veo, igual no los estoy viendo. Serían 2 cabezas mirando en 2 direcciones opuestas, sí.
Y pues las dos serían más o menos de felinos. La impresión. Bueno, la gente que se ha especializado tanto en trabajar la iconografía de todas estas piezas que se encuentran en el Museo del Oro en Bogotá, han descrito, o sea, yo no voy a entrar en polémica con ellos, pero ellos han descrito esto así, como que por este lado es un felino, pero también puede ser un murciélago, o sea, existe la ambigüedad. De todas maneras, lo que sí tiene son unas patas de rana. ¿Sí o no? O podría ser una persona cuclillas. Bueno, el cerebro ve lo que quiere ver. Listo. Y en esta parte posterior es la cabeza de un caimán, de un cocodrilo. ¿Ven? Que los cocodrilos tienen unas escamas gordas a lo largo desde la cabeza hasta la cola. Eso, pero lo importante de esto siempre es resaltar los rasgos de ferocidad. Sí, siempre resaltan como esos rasgos de ferocidad. No, ahora no encuentro otra palabra para describirlo. No de agresividad, necesariamente. Porque ellos no eran de los grupos indígenas en general estuvieran agrupados en chipchas, caribes y arawaks. Ellos correspondían al grupo de los chipchas y no tenían fama, sí eran guerreros porque todo el mundo defendió su territorio como pudo, pero no eran tan guerreros como otros que sí dieron la guerra hasta bien entrado el siglo XVIII. Estos grupos, las familias taironas desaparecieron en los primeros 100 años de la conquista. Los españoles entraron con perros a la sierra, con perros de caza, con perros de guerra, que era una costumbre muy arraigada aquí en Europa en la Edad Media, y todas esas tradiciones, pues todo ese modo de guerra, de hacer la guerra, se llevó para allá, y el uso del arma de fuego, eran cosas que impactaban en las comunidades, en todas en particular, no en esta, en todas. Pero bueno, quiero decir que los Tairona fueron de los primeros grupos indígenas sociales, estratificados, casi estatales, que desapareció muy pronto por esa conquista. Bueno, sigamos. Bueno, y luego tenemos una nariguera. Sí, esa nariguera posiblemente de un personaje muy importante. Narigueras hay miles, se cuentan por miles, yo creo que en el Museo del Oro. O sea, esta es una más. Y aquí tenemos un pectoral tairona. Yo he resumido la información de este pectoral así, que representa bueno, según las investigaciones, pues las diferentes personas que lo han investigado lo describen así, que representan hombres transportados por un ave, por una o por dos. Bueno, su estilo y tecnología son típicos del periodo tairona, pero el tema y expresión particular es de los muisca, o sea, de los que están al interior del país, a miles de kilómetros, bueno, sí, como a más o menos 1000 y pico de kilómetros. ¿Eso que pone Playa Gaira, Santa Marta? Ah, sí, donde lo encontraron. Vale. Luego, aquí le he descrito esto así. Representa este pectoral un cuerpo esquematizado, igual que el otro, ¿no? Un esquematizado como un ave en vuelo, con varias cabezas, y sobre ellas viajan seres humanos en cuclillas. ¿Sí? Esto lo encontraron en el pueblo de Guatavita, en Cundinamarca. Guatavita se volvió muy famoso por el tema de la balsa de oro y la representación el mito del Dorado y la laguna de Guatavita y bla, bla. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de él? Sí. Vale. Entonces, ¿a qué voy con esto? Otra vez, volvamos a pensar en la extensión territorial y las distancias geográficas y cómo estas sociedades tan distantes compartían la misma cultura, inclusive compartían el mismo dialecto. Y esa tradición de pectorales, vamos a ver cómo se va manteniendo, pero a la vez cómo se va como transformando en otro tipo de pectoral. ¿Y qué representaba este transporte de hombres con el... Vale. Bueno, hay investigadoras, por ejemplo la doctora Karen Bruns, sí, la doctora Ana María Falchetti, muchas investigadoras del Museo del Oro plantean que es un solo clan, es una sola familia con diferentes clanes, ¿sí?
que cada individuo es como un cacique, es un representante del clan. Pero claro, cuando uno empieza a profundizar en el tema, se tiene uno que limitar mucho la descripción de las crónicas, porque como estamos hablando de sociedades que carecían de escritura, entonces nosotros tenemos que tomar la descripción que hicieron los cronistas y digamos que colarla, sacar con mucho cuidado y con pinzas la información para poder discernir qué era lo que posiblemente representaban estos pectorales con estas figuras. Una pregunta, llama la atención que siendo dos piezas tan distantes de una de otra, tienen exactamente la misma técnica y la misma, sí. Los mismos elementos formales de representación. Exactamente. Es lo que más llama la atención. O sea que estamos hablando de que, por un lado, son tradiciones de muchísimos años que se compartieron a través de una red de caminos y que ya tenían establecida, de comercio, o sea, los del norte sabían de los del sur y viceversa. Entonces, cuando hay una hipótesis que plantea que cuando esta tradición muisca y tairona ha llegado hasta Centroamérica, cuando llega hasta allí y se desarrolla allí, a los de esta zona muisca y tairona ya están en otra cosa. O sea, que las comunicaciones existían, lentas, pero existían. Pero lo importante es que esos estilo formal y la técnica orfebre se conservó durante muchísimos siglos. ¿Cuál sería anterior? No, estos son digamos que contemporáneos, sí. Bueno, ahora pasemos a la región del Sinú. ¿Sí? La región del Sinú, aquí dejamos la Sierra Nevada en este punto y comenzamos desplazándonos hacia el sur y llegamos a las sabanas de Córdoba y Sucre, ¿sí? Que es una zona irrigada por muchos, o sea, muy, muy fértil, y está muy irrigada por grandes ríos como el San Jorge y el Sinú. Entonces, estos indígenas desarrollaron unas técnicas que los llaman como si fueran ingenieros hidráulicos. Ellos tenían técnicas para la irrigación controlada de los suelos, para el control del desbordamiento de los ríos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ellos hacían una especie de camellones o zanjas, ¿sí? En toda esta zona. Y por medio de esas zanjas y camellones controlaban que los ríos cogieran un cauce menos violento que el que hoy día podemos apreciar, que arrasa con ciudades. Esta tradición se ha perdido. Por eso es que nosotros hoy día vemos esas noticias con el tema de que viene el niño, el fenómeno del niño, de la niña, el no sé qué, y entonces arrasan. Las zanjas que ellos hacían, los camellones tomaban una forma de espina de pescado, o sea que las hacían alternadas unas con otras, y en la parte que quedaba levantada de tierra, o sea en la franja de tierra, cultivaban, ¿sí? Y los canales los utilizaban para transportarse en canoas, ¿sí? Entonces, parte de eso existe todavía en Magdalena. Sí, sí, todavía hay algunas regiones que lo conservan, pero quiero decir que para hacer una zona con tantos ríos tan caudalosos una zona tan cenagosa, pues realmente la tradición se ha perdido, y cuando los ríos se desbordan, pensemos que estamos hablando de tradiciones que duraron cientos, o sea, más de 500 años en esta misma técnica de control digamos que de control, de manejo de la naturaleza. Entonces, claro, cuando los ríos ya se desbordan, si no se respetan esos cauces, el río como que quiere abordar, pasa por encima de lo que encuentre. Claro, si el río encuentra un canal, por ahí se va metiendo, y entonces esa fuerza que lleva el agua se va mitigando. Eso hoy día yo no sé por qué es tan difícil que los ingenieros lo entiendan,
porque pues es que hay cosas que son como de sentido común. Entonces, en esta zona del Sinú, pues lo que más se les ha ocurrido hacer son represas. Imagínense, represas. Acorralar el agua es la peor estrategia que hay. El agua hay que saberla dejar correr. Y entonces ellos sabían hacer eso. Y por eso les dicen que son los ingenieros prehispánicos ingenieros hidráulicos prehispánicos de la época, por ese control que tenían. Así como en las zonas preincaicas llevaron el agua a las partes desérticas prácticamente, pues en este caso era saber controlar todo ese exceso de agua que tenían. Ellos estaban organizados en 3 como confederaciones, por llamarlo así. Era el Fincenú, Pancenú y Cenúfana. Entonces ellos se habían especializado, por ejemplo, los Fincenú se especializaban mucho en la cestería y en la agricultura. Luego teníamos los del centro, que se especializaban en la alfarería y evidentemente la agricultura. Pero la Cenúfana llama la atención arqueológicamente, porque fue una de las zonas más saqueadas por los españoles, porque estaban muy dedicados a las piezas orfebres, y entonces se enterraban unos ajuares muy suntuosos y en colinas, ¿sí? No hacían huecos, sino que hacían montículos, y hacían un patrón de enterramiento como si el montículo fuera una cavidad, un útero de la tierra, y allá acostaban otra vez en posición con la cabeza hacia el oriente, los pies hacia el occidente, acostaban al cacique con algunos personas de su servidumbre, y muchos pectorales, brazaletes, cascos. Entonces, claro, los españoles cuando llegaban, después de los primeros momentos de la conquista, bueno, ellos continuaron hacia el interior del país, pero las huestes españolas que seguían entrando, ya querían quedarse ahí, y hubo pues las mismas crónicas relatan mucha muerte, mucha destrucción de la zona en busca de esos montículos para ubicar las tumbas con los ajuares funerarios. Bueno, esto es una de las muestras de orfebrería. Aquí tenemos este señor. A ver, yo quiero que alguien me describa a este señor. A ver, ¿cómo es? ¿O qué lleva? O igual es una señora. Ah, bueno, también puede ser una señora. Sí, también puede ser. Esa es la que tiene pico de águila. Sí, tiene una nariz muy aguileña. Y una boquita pequeña. Y de labios gruesos. Orejeras. Ajá, ¿qué más? Tocados. Eso hace parte de la distinción social de la época. Los tocados, las orejeras, no todo el mundo lo llevaba. Entonces hay una cosa particular. En el momento en que estas sociedades alcanzan el mayor auge de digamos que la parte cumbre de la orfebrería y la máxima expresión naturalista y todo esto, y realista, de repente como que comienza entonces y que ya todos los señores grandes e importantes portaban sus cosas, de repente todo el mundo comienza a usar pendientes, comienza a usar pectorales. Entonces ya no se da abasto, los orfebres no dan abasto, y comienzan a aparecer muchas piezas en cobre, y entonces ese pico alto de esplendor, digamos que orfebre, comienza a descender. ¿Y cuando comienza a descender? Cuando todo el mundo comienza a utilizarlo. Entonces a mí me da risa porque yo lo comparo con lo que pasa hoy día. Hace unos años era muy chic utilizar determinadas marcas, pero resulta que ahora todo el mundo quiere acceder a esas marcas. Entonces ya no es lo más chic utilizar esas marcas, porque ya estamos decayendo. Ya no la tiene la élite, ya la tenemos todos los plebeyos. Entonces lo mismo pasa en las culturas antiguas. Entonces a veces cuando uno aborda estos temas y uno dice, pero qué tan raro, ¿no se supone que entre más práctica tenían, más especializado, más bonito, más... No,
Y no es así. Entonces a mí se me ocurrió compararlo con lo que pasa hoy día. No es lo mismo comprarse un Louis Vuitton allí en Paseo de Gracia que comprárselo abajo en el mercadillo. Pues, entonces claro, si yo hago ese tipo de comparación como para que la gente más o menos tenga una idea de que eso fue lo que le pasó en las culturas indígenas. En la época en que los españoles llegaron y vieron todo ese montón de gente con todas esas cosas brillando, colgando ahí de oro, y intercambiaron para esta cultura sinú, eso era muy normal. Y los quimbaya también, era muy normal llevar algún accesorio de oro. Y entonces ellos no entendían por qué ese afán del hombre blanco por el oro. No encontraba. Claro, son diferentes maneras de ver el mundo y de concebir las cosas, ¿no? Ahí es cuando hablamos de los choques culturales. Bueno, aquí vemos otro pectoral de alas desplegadas, ¿sí? Pero ya con unos rasgos formales, como decía el señor, diferentes. Aquí vemos el cuerpo estilizado de un ave con alas desplegadas y 2 cabezas. Puede ser que se tratara de un clan con 2 hermanos, puede que se tratara de un clan, 2 familias. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, también tenemos este cubresexo, ¿sí? Que llama mucho la atención a la gente. Bueno, y narigueras, muchas, miles, como les digo, de narigueras, estas hechas en filigrana, en finos hilos de oro. Bueno, aquí tenemos un pectoral mamiforme, pero no tenemos certeza, porque como han sido muchas piezas sacadas de su contexto por los guaqueros, por los saqueadores, y no sabemos realmente si este pectoral lo llevaba una mujer o lo llevaba un hombre, ¿sí? Luego tenemos las representaciones felinas, que son muy importantes, son claves, pero en esta zona en particular, donde el agua reina por todas partes, hay una representación muy recurrente al hombre langosta. ¿Se parece o no? Sí. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Yo transmito lo que los investigadores se han roto la cabeza pensando. Sí, porque bueno, como les digo, es que no tenemos escritura de estas culturas, de estas sociedades. Entonces, bueno, aquí tenemos esta representación del hombre langosta. Tenemos bueno, digamos que es un cacique, digamos que es un señor importante, lleva su tocado, pero bueno, su cuerpo ha sido representado así, de esta manera. Bueno, y los pectorales de los colgantes sinú, muy parecidos a los que hemos visto anteriormente también, pero con unos rasgos formales diferentes. O sea, se consideran todos pectorales de alas desplegadas, pero van cambiando un poco los rasgos. En este colgante sinú se tiene un nombre esquematizado y se relaciona con el vuelo chamánico también. Se le conocen a todos estos tipos de pectorales como pectorales Darién o colgantes Darién. Y de aquí tenemos este dibujo, este esquema que han encontrado en Panamá, y este otro que lo han encontrado en Chichén Itzá, ¿sí? Entonces podemos ver estas espirales laterales con estos bastoncillos. Aquí la tenemos representada en este otro pectoral. Estas representaciones en espirales son de plumas. ¿Ustedes creen que son de plumas? ¿Pueden ser plumas? ¿Pueden ser tocados de qué? No lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos por las crónicas cómo los españoles los veían ataviados, pero es que estamos hablando de culturas muy antiguas y que no vamos a saber ellos realmente si lo que llevan aquí colgando eran plumas o a lo mejor una cosa entretejida de determinadas, qué sé yo, fibras. Uno no lo sabemos. Este pectoral es claramente femenino, ¿no? Porque tiene esas dos, pero es que mira por ejemplo el que se encontró en Panamá, también tiene 2 bolitas. Claro, uno asocia esto con la anatomía humana, obviamente, porque si es un pectoral uno lo busca de una manera funcional,
¿sí? Yo entiendo perfectamente a qué se refiere ella. Lo que pasa es que los rasgos formales continúan manteniéndose y entonces se especializan más en los rasgos formales que en lo funcional, ¿sí? No, y el problema también es que tenemos pensado que son hombres guerreros, porque no pueden ser mujeres guerreras. Sí. Se han encontrado islas de mujeres guerreras que se han encontrado, ¿no? Así es. Hay como... Lo mismo pasaba con los vikingos. Lo mismo pasaba con los vikingos, porque con los vikingos se pensaba que todos los ajuares funerarios suntuosos eran masculinos. Y mentiras que han encontrado, porque se replantean las excavaciones, se reexcava en los museos las paquetes de material que salen de las excavaciones, y cuando se miran con las nuevas técnicas se descubre, ay no, mentiras, no era un hombre, era una mujer. Ay no era un niño, era una niña. Pues al estudiar los restos óseos y todo esto. Con estas piezas en particular, pues hay no vienen de contexto arqueológico. Casi todas las piezas que están en el Museo del Oro, casi todas, son de huaquería, que se han rescatado de caer en manos de particulares o de colecciones privadas o que salgan del país, en fin. Pero claro, al perderse ese contexto arqueológico, nosotros no sabemos encima de quién estaba o al lado de quién estaban estos pectorales. Sí, entonces es mucho daño histórico el que se hace cuando se pierde esta información. Cada capa que levanto es una capa que destruyo, pero el huaquero o el saqueador no lo ve así, él solamente va por el objeto. ¿Sí? No, una reflexión solo en el sentido de que a veces no ayuda demasiado el interpretar las cosas de una forma tan antropomórfica o tan morfológica, o sea, que todo tenga que tener una forma determinada con un significado determinado, porque puede haber, o sea, yo por ejemplo estoy viendo aquí una forma que es la espiral, que es algo que se ve desde el avión cuando se observa el mar. Si el mar está tranquilo, no está tranquilo, y entonces el agua se está moviendo en forma de espiral. Cuando los mallorquines hacen un pastel que tiene que ser muy vaporoso, hacen una ensaimada y es exactamente esa forma. Las volutas del Renacimiento tienen todas estas formas, que es una reducción, o sea, hay mucha dinámica en esa forma y hay a la vez una reducción. Entonces a mí me parece que no tienen por qué ser plumas. Es suficiente como que sean un adorno entretejido de lo que sí, y de cualquier material, no necesariamente plumas. Y a mí me parece que hay un grado de abstracción muy grande en estas piezas, o sea, y eso correspondería a la enorme inteligencia técnica que tendría que tener esta gente para realizar eso. Sí, la manera de esquematizar las figuras. Es un signo de esquematizar figuras humanas y animales es impresionante. Por ahí durante la expedición botánica había personas que decían que las pinturas rupestres parecían garabatos infantiles, y no puede ser. Con el tiempo hemos ido entendiendo que eran abstracciones que para llegar a ese punto es como el publicista hoy día, que con una línea continua de no sé qué forma hace una madre, por ejemplo. Pues la publicidad se basa en eso, en la abstracción de la figura. Entonces digamos que aquí teníamos los primeros publicistas, porque esta gente tenía una abstracción para hacer el mono, para hacer la araña, para representar a la maternidad. Sí, muy particular. Bueno, aquí tenemos otro pectoral que es similar al que tienen al lado, pero yo quiero que ustedes me digan si ven alguna diferencia o no, porque uno los ve así abuelos de pájaro y uno los ve, es el mismo, y no. Pero ven que mantienen los mismos rasgos. Sí, esquemáticamente sí. Es el mismo principio. A lo mejor es la técnica de realización. La diferencia que se ve un poquito a simple vista, digamos que es aquí como este punto de soldadura. ¿Sí? Aquí hay un punto de soldadura que es diferente a este, y esta línea en la parte inferior de las volutas es diferente a la otra. ¿Ven? Entonces, esto es como el juego de los niños, encuentren las diferencias. ¿Sí?
Pero ¿qué quiere decir esto? Lo que yo les dije al principio, quiero que se queden con los rasgos más importantes, que cuando lo vean digan, esto yo ya lo vi, pertenece a unos pectorales de alas desplegadas que se esparcieron por todo el continente y yo ya lo conozco, es de la orfebrería que salió de Colombia, o sea, que sepan más o menos de qué van. Bueno, y así se representaban en la alfarería. Aquí tenemos una representación de la maternidad. Esta sí no tiene discusión, es muy evidente. ¿Sí? Allá, y hoy día se ve todavía en el resguardo indígena de la zona, en San Andrés de Sotavento, los rasgos de estas mujeres, así muy, inclusive como asiáticos, los ojos rasgados, mentón pequeño, los pómulos más o menos prominentes, y llevan siempre sus niños a la espalda o así, y siempre van haciendo otra cosa, o sea, siempre son multitarea. Entonces, esta representación de esta la he puesto por eso. Siempre ese papel de la maternidad tan clave. Bueno, pasemos al centro del país y hablemos de los quimbaya, ubicados en esta zona entre dos cordilleras. ¿Sí? Entonces, hoy día allí muy pocos indígenas. Hay algunos resguardos, pero de unos indígenas que vinieron posteriormente en la época ya no de la conquista, sino los de la conquista pues fueron, digamos que diezmados por las enfermedades de los españoles y por las mismas guerras. Son grupos indígenas hoy día los que viven allí, pero que venían de la zona del Chocó, o sea, de la zona selvática del Chocó. Sin embargo, ellos se consideran herederos de los quimbaya, que se sienten muy orgullosos y que buscan una identidad y buscan ser representados como herederos de los quimbayas. Bueno, representa todo lo que hoy día es la zona cafetera de Colombia. Es en esta zona. Bueno, estos son los paisajes que observamos en el eje cafetero. Donde se siembra una planta de café o se arranca posteriormente, brotan los trozos de cerámica. Hoy, y eso llevamos, pero décadas intentando recuperar estas zonas y que las fincas que vuelvan como fincas temáticas, las fincas de cultivo, porque es impresionante la cantidad de tumbas que se encuentran en todos estos, de tumbas con su ajuar funerario, debajo de todos estos montículos, ¿sí? Entonces, esta zona del eje cafetero hoy día en Colombia está trabajando mucho la parte cultural, con fincas temáticas donde no solamente se habla del tema del café, sino que también se habla del tema de la orfebrería quimbaya, que fue tan famosa. Ciudades alternas en esta zona, pues que les sirvan a ustedes como de referencia. Está Medellín, Manizales, Armenia. ¿Sí? Toda esa zona es zona dedicada a la industria y a la explotación del café de manera intensiva. Pero fue una zona muy afectada por la guaquería, por el saqueo, no solamente en época de la conquista, sino también en los periodos de la colonia y la república. Entonces, como ya se sabía de la presencia de estas piezas de oro, en la época de 1800, en la época de la independencia, por ejemplo, cuando habían nuevas oleadas de inmigración hacia esta zona para repoblar los territorios, entonces la gente lo que hacía es que saqueaba las tumbas de los indígenas para poder vender ese oro y luego construirse un rancho. ¿Sí? Entonces fue muchísimas piezas las que se perdieron e inclusive el tesoro quimbaya que está en el Museo de América de Madrid fue encontrado de manera fortuita, o sea, por saqueadores. Bueno, aquí tenemos ya un pectoral colgante con las mismas volutas en la cabeza, las mismas representaciones en espirales como las que habíamos visto en la cultura anterior, y estos bastones de mando, los pies ya más definidos, ya no tan esquematizados, y este señor pues carga otro pectoral, ¿sí? Bueno, aquí vemos uno encontrado en Costa Rica. Y aquí vemos una representación de un cacique, pues de un señor importante, pero la pieza es posible que tuviera una funcionalidad que fuera un sahumador, como un incensario, pero aquí se le dice sahumador. Bueno, esta pieza en particular está en el Museo de América.
y estas también. Entonces estas piezas llegaron allí porque un presidente en Colombia, como si hubiera sido poco el oro que se hubiera sacado en la época de la conquista, pues él, en agradecimiento a España, les dio el tesoro Quimbaya con más de 120 piezas de oro para haber intervenido entre los conflictos fronterizos de Colombia y Venezuela. Todavía existen. Entonces la reina María Cristina de Habsburgo recibió muy complacida ese regalo. Y otras 74 piezas fueron regaladas al museo, en Boston, no me acuerdo exactamente a cuál museo, en Estados Unidos. Pues ¿a qué es lo que voy yo? No tanto al dato histórico anecdótico, sino como a esa ignorancia de que los políticos nos reinan, de no apreciar lo que se tiene, de no apreciar sus propias raíces y salir de estas cosas así. Ahora, la gestión de repatriar esto es imposible. O sea, el Museo de América no va a querer nunca. Eso pasa con los frisos del Partenón con el British, o las momias que hay en el Museo de Berlín o en el British. Nadie va a querer devolverlas. Entonces, estas piezas, digamos que es una de las representaciones antropomorfas más exquisitas de esa orfebrería. O sea, muestran esa delicadeza en el detalle de los rostros, de la figura humana, del detalle del cuerpo y con sus propios accesorios, ¿sí? En piezas que tienen como 30 centímetros de altura. O sea, que el orfebre que llegó a hacer esto era realmente un maestro para llegar a dominar esta técnica. Otro dato que se me olvidó decirles ahora es que el oro, entre más impuro, más tarda en fundirse. Entonces, por eso hay oro de 18, oro de 10, oro de 14, oro de no sé qué. Y hay oro blanco, hay oro azul, que yo no lo sabía, pero todo depende del grado, depende del tipo de oro que sea, el tipo de técnica que se esté utilizando, que se requiere un grado de fundición diferente. Eso para que más o menos entendamos la complejidad de estas obras, que son unas obras casi maestras, pues no solamente patrimonio arqueológico, sino que son obras maestras. Aquí pues aquí sí me quedo sin palabras, porque aquí no quiero que digan ustedes algo. Es increíble. Son figuras más o menos de 30 centímetros de alto. También son poporos. El poporo es una vasija que está asociada con el uso del ritual de masticación de la hoja de coca. Entonces, en los poporos se lleva cal, a veces también se lleva la hojita ya rota, o sea, así partida, y se machacan con un palito y se saca y se mastica. Esa era la función del poporo. El poporo está hecha de un calabazo, que es como un totumo, que viene también de las cucurbitáceas. Allí es muy común ese tipo de recipientes naturales, o sea, lo cogen del árbol del totumo, le sacan la semilla y lo utilizan. Pero entonces ellos, los quimbayas, hicieron muchas representaciones de poporos, ¿sí? Y en este caso también tenemos este otro poporo en forma humana, en forma antropomorfa. Bueno, y esta es la representación de la alfarería. Así se representaban ellos por medio de la alfarería. Entonces aquí tenemos un personaje que tiene uno pequeño cargado. ¿Será un niño? ¿Será una representación del alter ego? Pues, o sea, es un cacique, es una figura masculina, ¿no? O femenina. ¿Ustedes qué creen? ¿Masculino o femenino? Vale. ¿Será una cacica o una persona del común? ¿Ustedes qué creen que ellos representaban? Yo creo que en ninguna cultura antigua las personas trabajadoras fueron representadas tan bien como los egipcios. Pero porque en estas culturas mesoamericanas la clase campesina no existía sino para abastecer las necesidades de la élite. Entonces, aquí puede ser muy probable que sea una persona de la alta sociedad. Sí, además su tatuaje, su deformación craneal da indicios de ello también. Bueno, luego tenemos estas representaciones
es una curvitácea, el cuerpo de una calabaza, pero también es la cara y los brazos humanos, o sea, la hibridación. Bueno, y un sacerdote. Los sacerdotes siempre muy sedentarios, muy reflexivos, en todas las culturas, ¿sí? Son la conexión entre el más allá y la tierra. Es el único que tiene ese conocimiento, ¿sí? Y digamos que de alguna forma los sacerdotes controlaban a la élite y controlaban también las decisiones políticas de las comunidades. Bueno, ahora llegamos al centro de Colombia, llegamos a donde los muiscas. Es una sabana, se asentaron en la sabana cundiboyacense y parte de Santander, son esos los departamentos principalmente que abarca. Es una zona muy amplia y muy poblada desde épocas muy remotas. Se tienen fechas de ocupación de 10.000 a 12.000 años antes de Cristo. Los antiguos, las fechaciones más antiguas son los abrigos rocosos, en los abrigos rocosos donde se reseñaron la presencia de cazadores y recolectores, ¿sí? Pero bueno, aquí nos interesan ya las sociedades más consolidadas, más estratificadas y todo esto. Entonces, esta es la zona de la sabana. En esta zona sí que se ve la representación del culto al agua, el culto a los lugares altos, a las cuevas, son considerados lugares sagrados. Aquí vemos ciudades de referencia que les pueden ayudar a ubicarse. Está la ciudad de Tunja y Bogotá principalmente, que hoy en día es la capital. Luego está una ciudad alterna hacia el nororiente que se llama Bucaramanga, tirando hacia los lados de Venezuela. Se considera que los muiscas se asentaron por todos esos altiplanos y de la cordillera casi hasta Venezuela. Bueno, este es el paisaje que uno observa cuando aterriza en Bogotá. Es una extensa sabana que hoy día y desde épocas muy antiguas se explotaba con productos para el intercambio de todas estas sociedades, y se considera que es la despensa de muy buena parte del país. Bueno, este era todo el territorio que ocupaba el nuevo reino de Granada, cuya capital era Santa Fe de Bogotá, en el año 1700. Este territorio tan vasto y tan extenso durante la colonia era inmanejable. Los españoles nunca entendieron la extensión territorial que habían conquistado casi que hasta la expedición botánica en 1800 y pico, porque eran territorios exageradamente amplios para lo que ellos estaban acostumbrados a recorrer. Como era tan difícil la administración porque las comunicaciones se tardaban en llegar de un sitio a otro, entonces estos virreinatos se fue subdividiendo en otros, hasta que, bueno, ya en la época de la independencia de estas colonias ya quedan las divisiones territoriales muy, muy fragmentadas como la tenemos hoy día. Bueno, estas son las representaciones que hacían los muiscas. Aquí tenemos un pectoral con un señor que tiene un bastón de mando y un gran tocado, ¿sí? Este ya tiene el cuerpo con un esquema más parecido a lo de las culturas preincaicas, ¿sí? Este ya no tiene el esquema de los pies como el que tenía los Darién. Aquí tenemos una representación de dos personajes que la gente piensa que son siameses, que es que a lo mejor pudo haberse presentado ese tipo de malformaciones, entonces que es una representación de siameses, pero otros más profundizan en temas muy del psicoanálisis y hablan lo del alter ego que les mencioné anteriormente. Como sea, está rodeado de personajes como sirvientes, como personajes que le rinden tributo. Bueno, una técnica muy especial que utilizaron los muiscas era el laminado, ¿sí? El martillado sobre matrices de piedra. Y los ojos, por ejemplo, de este par de figuras son ojos hechos en hilos de oro, como parecido a la técnica que utilizaban para hacer la filigrana.
Aquí vemos otro tipo de pectorales. Estos pectorales que continúan estando enmarcados dentro de los pectorales de alas desplegadas, estos pectorales los han subdividido o clasificado con el nombre de acorazonados, ¿sí? Porque ya su descripción formal corresponde a otra cosa, ¿sí? Aquí ya no vemos unos pies ni unos brazos como lo veíamos anteriormente. Aquí vemos un solo cuerpo y unas figuras aplicadas como esta ave, por ejemplo. O aquí en este otro pectoral acorazonado vemos, digamos que las familias, porque vemos personajes como si fuera la representación de los clanes. Aquí vemos 3 clanes al lado y lado, y en la parte inferior vemos otros clanes. Ellos estaban divididos con relación a las al oriente, occidente, norte, sur. Bueno, y en el mismo pectoral vemos otro pectoral. ¿Lo ven aquí en el centro? Bueno, es como si fuera un pectoral en miniatura de este. Es una representación muy interesante y laboriosa. Bueno, estos señores muiscas eran muy, digamos que, venerados como seres sagrados, como seres importantes al punto de llevarlos a la momificación. Entonces, cuando los españoles entran a la zona de los muiscas, en la sabana cundiboyacense, las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada describe que ellos estaban en unas casas donde tenían sus muertos, como en unas parrillas, y que a veces los sacaban a la guerra. Pero no solamente lo hacían los muiscas, los incas también lo hacían. Los quimbaya también se llevaban sus muertos a la guerra. Eso es una manera de intimidar al enemigo. Es una manera simbólica de que mis antiguos me acompañen. Entonces eso tiene mucha simbología, y eso fue una cosa que los españoles describían en las crónicas que les llamaba mucho la atención. Pero más que llamar la atención sobre eso, lo que más llamaba la atención era el ajuar funerario con el que estaba enterrado este señor. Muchas piezas han sido saqueadas y se han, pues, de oro, y se han logrado salvar los tejidos. En esta zona los tejidos se descomponen con mucha facilidad, o sea que los tejidos de la zona cundiboyacense, los tejidos muiscas, son muy valorados arqueológicamente por la información que nos dan, porque entre los quimbaya, por ejemplo, o los tairona o los sinú, en esas zonas tropicales tan húmedas, los tejidos se han deshecho. Entonces en esta zona cundiboyacense los tejidos se han conservado. Bueno, aquí tenemos una momificación. El personaje está sentado con los brazos atados, sosteniendo, es una posición muy recurrente en toda la zona andina, y está envuelto como en fardo, se llama fardo funerario, y tienen ofrendas de copas con diferentes productos. Normalmente también, llevaba su ajuar de oro, pero en este caso en particular no. Esta momia es una momia encontrada en el municipio de Pasca, Cundinamarca, y allí también fue la balsa muisca. Entonces es muy normal que las tumbas estén muy alteradas y no se recupere casi ningún ajuar funerario completo. Bueno. Esta dentadura era... La dentadura hay algunos en los mayores que presentan ciertos rasgos de caries, pero realmente era una dentadura solamente en los mayores, que por cierto no se llegaba a más de los 60 años, pues algunas piezas se desprendían y las perdían pues en vida, porque se nota la cicatrización en el hueso, pero realmente la dentadura de los muiscas es admirable, se conserva muy bien y da mucha información además. Bueno, aquí vemos una representación de la balsa muisca. Yo solamente he visto 2 balsas muiscas en mi vida. Dicen que hay más y que están por ahí en manos de colecciones privadas. Estas son del Museo del Oro. Son las balsas. Entonces, ¿qué es lo importante de reconocer de los rasgos formales de la balsa muisca? Es la elaboración con tunjos. Los tunjos son estos personajes laminares
con los ojitos almendrados hechos de hilos de oro, y con esta y la balsa hecha que está hecha de bejucos, de bejucos, es un, no sé si me entienden el término bejuco, de juncos. Entonces está hecha de juncos, y en la orfebrería la representan con esos hilos de oro y le dan esa forma de balsa. Entonces, pues el mito dice que había un personaje importante que en determinadas épocas del año se ungía el cuerpo, y que los sirvientes venían y espolvoreaban polvo de oro sobre su cuerpo, y luego arrojaban piezas orfebres a la laguna de Guatavita. Entonces se creó la idea de que esa laguna pues estaba llena de oro, y se han tomado hasta el trabajo de drenarla, ¿sí? Pero no han encontrado nada en la laguna, está escondido ese dorado. Bueno, aquí vemos un dibujo que nos permite ver de manera esquemática cómo esos tujos se disponen en la plataforma, o sea, en esta balsa, cómo llevan unos remos, el personaje importante lleva unos colgantes, lleva un tocado, unos pectorales. Entonces es probable que existieran otras balsas muiscas y que se hayan perdido. Dicen que de hecho existen, pero yo no sé eso. Bueno, aquí tenemos otros tujos, ¿sí? Son las representaciones de los guerreros también, ¿sí? Vemos los sombreros, vemos los pendientes, pero lo importante del tujo es siempre que se queden como con esa idea de que el tujo es una representación humana laminar, ¿sí? Entonces esto lo hacían también con martillado y lo hacían con vaciado, utilizaban varias técnicas para hacer las piezas, no una sola. Bueno, ya vamos llegando al sur del país y vayamos terminando, vamos con los calima, que es una de las cronologías más antiguas que tenemos para el país. Están estuvieron ubicados en el departamento, en lo que hoy es el departamento del Valle, que su capital es Cali, y la población que hoy día habita esta zona es una población afrodescendiente principalmente, y mestiza, ¿sí? Pero mestiza indígena, pero es importante hacer énfasis en que el esclavo fue introducido en América para las labores más duras, que eran los cultivos de caña y la explotación de oro en minas. Los indígenas les enseñaron a los esclavos negros a sacar el oro de aluvión por medio de una técnica que se llama el mazamorreo, que es mover una batea con arenilla e ir sacando el oro. Eso se hace en el río. Eso era el oro que los indígenas explotaban, el oro de río. Cuando los españoles saben que si ese oro está en el río es porque viene de la montaña por la erosión, pues ellos se dan a la tarea de empezar a buscar las minas y introducir esa mano de obra negra para explotación de esas minas. Entonces hay zonas del país donde hay más presencia de afrodescendientes que en otras. En el Valle del Cauca pues existe mucha por el cultivo de caña que había. Son cultivos de caña extensos, donde los trabajos son muy duros, de unas jornadas muy, muy duras, y la mayoría de las personas que trabajan hoy día en los cañauzales son personas afrodescendientes y algunos indígenas. Así es más o menos el paisaje que uno observa del Valle del Cauca, con esas extensiones kilométricas de caña de azúcar. Bueno, ¿qué ha pasado entre los cañauzales? Resulta que esos pertenecen a la propiedad privada de empresas, y entonces los trabajadores encontraron en los años 90, 93 más o menos, ahora me escapa, un trabajador iba con su tractor y se hundió, y resulta que se hundió, se cayó en un hueco que era una tumba. Y dicen que pues la gente de la zona que el hombre se perdió con todo lo que se encontró ahí. Que otros dicen que se compró un tractor, que se compró bueno, en todo caso, a lo que yo voy es que la cantidad de
de piezas de oro que se han sacado de todos estos hallazgos fortuitos no tiene que ser enorme, porque cuando uno observa que el Museo del Oro en Bogotá solo ha podido rescatar unas cuantas, que siguen siendo muchas, importantes, uno supone, al visitar la zona, que lo que se ha sacado es espectacular, no solo en oro, sino en las piezas de alfarería y todo el registro arqueológico que se ha perdido. Cuando yo visité la zona de Malagana, me sorprendía mucho ver esa planicie del Cañauzal, pues lo habían cortado, ya no existía, y lo que existía era una gran problemática para la empresa dueña del terreno, que esos cañauzales son para la explotación de caña de azúcar, y parecían, desde el aire se veían como cráteres lunares. Sí, y cuando uno visitaba la zona, uno observaba que los saqueadores tiraban para lado y lado los restos humanos. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿hasta dónde o cuántos años más tiene que pasar para que nosotros realmente en esta zona nos entendamos de que nos estamos tirando el patrimonio? ¿Sí? La policía nunca ha ejercido coercitivamente ha hecho cumplir la ley, no. Es que es una tentación. El oro siempre es una tentación, y a uno como arqueólogo inclusive le preguntan, entonces si usted se encuentra con la malicia, y si usted se encuentra, entonces usted entrega esa pieza. No, yo no la entrego. Pues entonces, claro, es una tarea de conciencia que tenemos que trabajar desde las escuelas. Entonces nosotros en esta zona lo que hemos hecho es concientizar, hacer mucho trabajo de concientización con las escuelas, con los niños, para que ellos sean se apropien. No, es que es mío, es de todos, es para que todos lo conozcamos. Entonces se han hecho museos regionales, y eso ha, motivado a los jóvenes de que se apropien de ese patrimonio. Bueno, dicho esto, entonces aquí tenemos pues una representación de las figuras calimas en general. Hay varios periodos cronológicos. Aquí esta representación pues de una máscara del personaje con su casco y con sus collares, pues es una cosa ostentosa. Pero más ostentoso y espectacular tuvo que haberse visto un personaje con un pectoral de estas características, donde el pectoral tiene varios pectorales. ¿Sí? Y aparte de eso, el tintineo que tenía que hacer cuando caminaba, pues entre la cultura moche y los de Chavín, en las culturas preincaicas también existía esta idea de colgarle cosas a los atuendos, campanillas, pues cascabelillos, y hacer este tipo de pectorales. Con el señor de Zipán en Perú pasó lo mismo. Se encontró un ajuar funerario con muchas cosas orfebres, y bueno, por suerte allí sí se pudo salvar. Pero lo que se ha perdido en Malagana no tiene nombre. Y el Museo del Oro, pues a su manera, ha podido rescatar cosas digamos, objetos que hubieran caído en colecciones privadas y que difícilmente las hubiéramos podido conocer. Esto nos da una idea de esa complejidad social. ¿Sí? Pensemos siempre que esto no lo van a llevar los personajes, siempre de los campesinos, ¿sí? Lo va a llevar la élite. Entonces tenemos que pensar en la cantidad de gente que estaba al servicio de esa élite, lo mismo que pasó con los egipcios, lo mismo que pasó con los aztecas, lo mismo que pasó con los incas. O sea, es un patrón recurrente en las sociedades antiguas, y en la de hoy. ¿Cuántos estamos al servicio de otros para que nos den por la cabeza? O sea, entonces la historia es cíclica. Siempre estamos recurriendo en los mismos errores culturales, de comportamiento. Es una cosa inherente al ser humano, sí. Pero lo importante es que seamos conscientes de ello, que no solamente era de los antiguos, sino que es una cosa que padecemos inclusive hoy día. Bueno, aquí tenemos una máscara, que a mí esta máscara siempre me hace alusión a la máscara de Agamenón. No sé por qué siempre se me ocurre pensar en él. Y tiene como esos arandelitas en los ojos como si fueran párpados, o sea, una cosa como muy realista. Bueno,
Eso con relación a los calima. Aquí vemos otro tipo de pectoral acorazonado, perdón. Y bueno, espectacular es todo, pero quiero decir que como nuestro tema es la orfebrería, pues este es espectacular, realmente espectacular, con sus el pectoral tiene un pectoral con orejeras, no sé si me alcanzan a observar ahí estas orejeras, y lo mismo pasa con el pectoral contiguo, ¿sí? Es un personaje con unas orejeras y una gran nariguera. Es una nariguera que, no sé si lo alcanzan a observar, se los voy a demostrar en esta otra diapositiva, esta nariguera. O sea, observen la complejidad. Esto es un pectoral. Me voy a parar para estirarme. Esto es un pectoral acorazonado y a su vez representa un personaje que tiene una nariguera y orejeras, y grandes orejeras, ¿sí? O sea, la abstracción, ¿sí? Lo simbólico y con seguridad lo sagrado que encarna que encierra este pectoral y todo, bueno, y toda la iconografía. Aquí vemos las narigueras. Y entonces yo quiero que ustedes me digan qué animal ven aquí. A ver, ¿quién dijo jaguar? Muy bien, muy bien. A ver, es un jaguar agazapado, ¿sí? Que está como en esa posición de que ya va a saltar, ¿sí? Utilizando diferentes técnicas. O sea, nariguera es nariguera porque aquí estamos la forma de la función, ¿sí? La función es ser nariguera. Es decorativa, pues digamos que tiene una función decorativa, de estatus, de la élite, del poder, de lo que sea. Pero lo que nos interesa en este caso hacer énfasis es en esa abstracción de lo que se llegó a plasmar. ¿Me hago entender? Entonces ese animal esquematizado, parece que le hubiera aplanado, pero sin embargo está como en tercera dimensión. Es una sensación que al cerebro o sea, hombre, ¿sí? Está a punto de saltar. Está a punto de saltar. Está agazapado, a punto de saltar. Bueno, y además han hecho sus ojitos con párpados, ¿sí? Y el otro con sus arandelas, que insisto en el hecho de que el personaje lo debe llevar puesto y cómo debería sonar. Sí, o sea, eso debe imponer. Eso tenía que imponer. Bueno, narigueras. Cada una representa un jaguar visto de frente, preparándose para saltar. Sobresale el realismo tridimensional. Bueno, los que son de la parte de las artes, de las bellas artes, pues lo describen estilísticamente y formalmente lo describen espectacular. Bueno, la alfarería. Aquí vemos este tipo de vasijas, allí les llaman alcarrazas. En Colombia este tipo de vasijas arqueológicamente se les conoce como alcarrazas. En otras culturas les llaman, bueno, en otros países las llaman teteras, pero es que no teníamos té. Bueno, y aquí, bueno, asumimos que llevaban era agua, bueno, para lo que sea. En América no había té. Y aquí tenemos estos vasos moches. Y que ven que se van conservando rasgos y geográficamente son sociedades muy distantes todavía, ¿sí? Bueno, vamos terminando con San Agustín. Ya vamos, digamos que dejando lo suntuoso y lo espectacular de esos pectorales, y nos vamos entrando en otra cosa muy compleja también y muy importante, y es en las figuras de piedra. Esta zona de San Agustín está en el departamento del Huila, y hoy día viven unos indígenas que se llaman los indígenas paeses. Ellos se consideran herederos también de esa cultura de San Agustín, pero no estamos, o sea, etnográficamente, históricamente, no estamos seguros realmente que ellos sean herederos de esa tradición de San Agustín, porque San Agustín fue una cultura indígena que desapareció 500 años antes de la llegada de los españoles. Entonces, durante los 500 años restantes,
al momento de la conquista, es probable que esa zona que dejaron la gente que dejó la gente de San Agustín haya sido poblada por otros indígenas que vinieran posiblemente de la Amazonía, no se sabe, o de la cordillera, no está claro todavía. Entonces, esta zona se ha convertido en un parque arqueológico, tiene una extensión aproximada de 78 hectáreas, pero bueno, el parque arqueológico en particular, porque hay muchos municipios en esa zona de San Agustín del sur que conservan muchos yacimientos arqueológicos. Esto fue declarado en el 95 como Patrimonio de la Humanidad y se considera la necrópolis más grande de América. La estudiaron previamente otros investigadores, uno de ellos, un médico de Cádiz que se llamaba José Pérez de Barradas. Él publicó muchos tomos enormes sobre la orfebrería de Colombia y fue de los primeros que excavó en San Agustín. Bueno, él y Fray Juan de Santa Gertrudis, pero en particular arqueológicamente con las técnicas que más información nos daba, pues fue José Pérez de Barradas. Bueno, estos es más o menos los municipios que abarcan toda esa zona de San Agustín. San Agustín es un municipio en particular, pero luego hay otros municipios con otros sitios arqueológicos como el Cerro La Pelota, el Cerro La Chaquira, el Tablón, el Purutal, hay varios. Bueno, pero ¿qué hay en el Parque Arqueológico de San Agustín? Unas estatuas a las que la comunidad arqueológica internacional no les ha dado el mérito o la relevancia que realmente tienen. Yo he visto muchos documentales sobre Stonehenge y sobre otros cementerios o monolitos que se consideran observatorios astronómicos, pero yo nunca he visto que le dediquen los reportajes que se le dedican a ellos, o que se lo dediquen a San Agustín. San Agustín es un parque arqueológico con más de 500 estatuas y lo que representa, o sea, los rasgos que representan, rasgos de ferocidad, ¿cómo los podemos definir? ¿Tienen más movimiento estos o los de la orfebrería? A ver qué opinan los de artes. ¿Se ve más movimiento en esta estatuaria o se podría decir que tiene más movimiento, la figura tiene más movimiento en la orfebrería? Estas figuras son como rígidas, ¿no? Sí, son como rígidas. Y tienen unos rasgos de ferocidad muy marcados, ¿sí? Pero por más marcados que tengan esos rasgos de ferocidad, sus rasgos, el resto del cuerpo es un cuerpo humano, ¿sí? Hay mucha representación en este caso del jaguar. Esos son los rasgos de ferocidad. Estas son tumbas que se han encontrado allá en San Agustín y que han sido excavadas desde principios del siglo XX y hoy día pues son muy visitadas por todos. En estas figuras siempre han hablado del alter ego y siempre han hablado de que estos son los guardianes de este personaje principal. Pero como les digo, esas son las interpretaciones que los arqueólogos pueden dar acerca del tema, porque tampoco tenemos ningún registro escrito sobre esta cultura. Bueno, aquí tenemos un gran monolito que representa posiblemente un águila. ¿Con qué? Eso que la vimos antes, ¿no? Bueno, ¿y esto qué será? Dicen que es una representación solar. Dicen que es una representación solar. Yo simplemente diría es una representación, digamos, felina, o sea, que tiene unos rasgos felinos, pero yo no entro en esas polémicas porque es que es muy complejo. Bueno, otra cosa funcional, hablemos de lo funcional en este caso, pues porque que es menos polémico. Aquí tenemos una fuente que se llama la fuente de Lavapatas y esta fuente tiene una bañera, ¿sí? Y tiene en las posaderas unas cabezas como de serpiente. Y entonces está compuesto por diferentes figuras zoomorfas, de ranas, serpientes, todo como una cosa de muchos animales anfibios, pero también de monos, de primates. Es la fauna que es representativa de la región.
Aquí vemos un detalle de esa fuente de lavapatas. Bueno, uno de los otros sitios es San José de Iznos. ¿Sí? Ustedes ven que yo estoy haciendo aquí mucho énfasis en la estatuaria y no le muestro orfebrería, porque la orfebrería que se ha encontrado en esta región se considera que es una orfebrería traída de otras regiones, porque esta gente estaba más dedicada a otro tipo de cultos y a otras costumbres. Aquí vemos, por ejemplo, este sí le llaman el típico alter ego, ustedes lo encuentran en la bibliografía como alter ego, y una tapa de sarcófago, y más tipo dólmenes, tumbas tipo dólmenes que vemos en esta imagen. Luego tenemos esta representación. Unos dicen que es una representación de un ser protector, otros dicen que es una representación de la maternidad. ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? De saber que estas esculturas es muy probable que estuvieran pintadas. Lo que pasa es que las otras, por estar a la intemperie o también con el mismo contacto, el roce con la tierra, han perdido su pigmentación. Pero esta en particular la ha conservado porque estaba en una zona protegida y su superficie no hacía contacto con ningún elemento que lo pudiera deteriorar. Entonces aquí tenemos este personaje con estos rasgos felinos muy marcados en toda esta cultura de San Agustín, una nariz muy bueno, digamos que chata y ancha, y las figuras muy rígidas y fuertes, ¿sí? Siempre mostrando pues eso. Aquí vemos uno que posiblemente lo que lleva es una cabeza trofeo, ¿sí? Esta gente está muy al sur de Colombia, casi digamos que pudieron haber entrado en contacto con sociedades que podían practicar los ritos de reducción de cabezas, ¿sí? Como los jíbaros del Ecuador, pero como les digo, no lo sabemos a ciencia cierta. Aquí el único que se puede ver es que el personaje lleva una cabeza en la mano y en la otra lleva un garrote. Bueno, y esta es la orfebrería que se ha encontrado en la zona, pero como les digo, se considera que ha sido traída de otra región. Una alusión a los monolitos, un jaguar esquematizado y un pez. Y bueno, ya con tierra adentro, en tierra adentro también lo mismo pasa, la orfebrería también se considera que está traída de otra región. Esto está en el sur, ya digamos que en las zonas donde la cordillera todavía está unida, la cordillera de los Andes, entonces es una zona montañosa y las tumbas y la zona se prestó para que los indígenas construyeran estas tumbas que se llaman hipogeos, ¿sí? Entonces todo esto es labrado en la tierra, tienen unas columnas para sostener la estructura y están las paredes pintadas con figuras geométricas, principalmente rombos, y están pintadas de rojo, negro principalmente. Estas tumbas no son para un solo personaje. Estas tumbas son para los entierros secundarios, o sea, se exhumaban los restos y luego en una urna funeraria se depositaban en el hipogeo, ¿sí? Una cosa con un esfuerzo tan grande no se iba a ser utilizada para un solo personaje, bueno, a lo contrario que en Egipto, ¿no? Que allí sí enterraban al faraón y bueno, y con su séquito, pero en este caso en particular era para los entierros secundarios. Aquí vemos un detalle de esas pinturas y unos personajes dibujados en las columnas. Bueno, este es otro tipo de alcarraza y una urna funeraria. También en esta zona de tierra adentro, que está muy cerca, digamos que no cerca, pero sí estuvo en contacto con San Agustín, hay presencia de monolitos, pero ya no tiene esa rigidez y esa ferocidad que representaba San Agustín. ¿Sí o no? ¿Lo notan? Bueno. Y esta es la orfebrería de tierra adentro, ¿sí? ¿Qué es esto? No, un pectoral. ¿Y qué es esa? ¿Y las otras dos fotografías a qué corresponden? Muy bien, a unas máscaras. Esas son las ideas que yo quiero que más o menos se lleven claras. Cuando ustedes lo vean, cuando lo vean, una máscara, este es un pectoral, y que ya más o menos sepan, bueno, si no sé exactamente qué cultura es, por lo menos sé de qué región, de qué gran región pueden ser. Bueno, ¿y qué animal es esto?
jaguar. Muy bien. ¿Y por qué no es un murciélago? Bueno, es que claro, Le falta lo de la nariz, la orientación esa que tenemos. La alita. Entonces, claro, si esta representación en particular tuviera esa alita, entonces ahí nos dejaría a todos como con esa ambigüedad de pensar, ¿es un murciélago, es una representación de un murciélago o una representación felina? ¿Sí? ¿Ves cómo hay pequeños detalles que pueden alterar o variar esas representaciones? Bueno, y luego tenemos una máscara evidentemente muy realista. muy realista, humana. Sí, tiene, no, a lo mejor tiene pintura o escariaciones, no lo sabemos exactamente, pero bueno, lo más importante de esta máscara de resaltar son las líneas de expresión, estas líneas de expresión. ¿Las observan? Sí, vale. De un personaje maduro, de una persona madura. Bueno, y por último, pues tenemos ¿esto qué será? Ah, muy bien, esto es un brazalete. ¿Sí ven? ¿Ven cómo ya saben un montón? Bueno, entonces, aquí tenemos repujados con gruesos trazos, los rasgos humanizados de un felino. ¿Sí será? ¿Será posible? A ver ustedes qué opinan. No, pero ¿Y tiene patas de qué? Parece una rana. Pero con esa nariz que despista, tiene un murciélago, pero tiene esos rasgos felinos de ferocidad también. O sea, otro 3 en 1. Puede ser. Pero, ¿a qué vamos con esto? El martillado, o sea, la delicadeza, la paciencia, la técnica que tuvo que tener el artesano para elaborar esta pieza, ¿sí? Los instrumentos. Sí, los instrumentos, habían instrumentos hechos en el mismo metal, pero la mayoría son instrumentos de piedra. Bueno, entonces, íbamos en que son rasgos humanizados de un felino, que aparecen invertidos a lo largo de la superficie externa del brazalete, elaborado con hojas de oro martilladas y ensambladas con pestañas, o sea, aquí arriba en la parte superior, ¿ven? Con pestañas, las barbas, la boca y todavía no me voy, espere. Las barbas, la boca y la nariz del animal parecieran formar a su vez una figura esquematizada de una rana. Esa descripción pues no me la inventé yo, esa descripción es la descripción que tiene la pieza en el Museo del Oro. Sí. Entonces, cuando uno ve que hay colegas que se han dedicado a estudiar con tanta dedicación estas piezas, ¿uno para qué les va a discutir? O sea, hay gente que se dedica a estudiar esta iconografía y el simbolismo, y por medio de la etnohistoria pues llegan a muchas inferencias, por medio de la etnoarqueología llegan a muchas inferencias. O sea, nosotros por eso en América pues no queremos que se pierda la tradición de la enseñanza en la universidad, de la antropología y la arqueología junta, porque nosotros para ser unos buenos arqueólogos tendremos que ser unos buenos antropólogos. No necesariamente en Europa tiene que ser así. Los arqueólogos en Europa son arqueólogos historiadores, pero esas sociedades milenarias ya desaparecieron. Hoy no tenemos vikingos o vándalos, suevos, alanos, ostrogodos, visigodos, no tenemos. Allí en América conservamos muchos pueblos de tradiciones milenarias, unos que se creen herederos de una tradición, buscando una identidad, y otros que realmente sí son herederos, pero todavía no lo saben y están en ese proceso. Entonces, yo con esto me despido. Y quiero que les haya quedado la inquietud, por lo menos de seguir profundizando, de por lo menos contrastar un poco lo antiguo con lo que nos está pasando en la actualidad, que no es tan diferente. Y bueno, y si alguien está interesado en profundizar algún tema en particular, yo les puedo pasar bibliografía si quieren. Espero que les haya gustado.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé si alguien Sí, ¿Sí? alguna pregunta. Vale, pues. Y Ariadna todavía me queda fuera, digamos, después de 2 horas. ¿Aquí hay alguna pregunta? Yo tenía 2 preguntitas pequeñas. Vi unas imágenes de los indios guambianos por San Agustín. ¿Es la correspondencia de estos indígenas? Sí, de la zona. Los inguambianos y paeses. ¿Qué son los mismos Misa? ¿Ah? ¿Qué son los mismos Misa? Y es que no sé, yo los he Ah, no. visitado en un pueblito que se llama Silvia. En Silvia Cauca. Sí, Sí. y allí vi muchos guambianos. Sí. La segunda cosa, eso de las colecciones privadas, que en realidad arrebatan, como quisiera, el patrimonio. Sin embargo, yo creo que podría tener a lo largo de los siglos un aspecto de conservación, porque si lo comparo con el saqueo de oro, que cogen estas piezas maravillosas, las funden y se las llevan a Europa y se vende por el peso, me parece que allí se ha perdido muchísimo más de lo que se pudiera perder en las colecciones privadas, que en algún momento podrían revertirse a ser del erario público. Es que en las colecciones privadas pasa lo mismo que con los zoológicos. ¿Qué es preferible? ¿Que el rinoceronte se extinga o que el rinoceronte sobreviva en el zoológico? Entonces es como buscar un punto de equilibrio, y a veces es venderle el alma al diablo. Porque, hombre, no, pues que sí, que sobreviva el rinoceronte en el zoológico y acabemos con su medio. Hay que buscar un punto medio. El problema con las colecciones de referencia, con las colecciones privadas, es que no son colecciones de referencia de acceso a los investigadores. Ya no digo al público. Para el público, para eso están los museos. Pero si uno como investigador accede como de esa forma tan clandestina y como si fuera una mafia y con ese misterio a una colección privada, pienso que se hace un daño en el sentido de que ese propietario, entre comillas, porque no debería ser así, esa persona que posee esa pieza está, digamos que, cometiendo el error de ofrecer un conocimiento a la gente, porque si bien esas piezas ya perdió a lo mejor un contexto arqueológico, esa pieza te puede dar unos rasgos, te puede brindar una información desde lo artístico, desde lo técnico. Ya no digo desde lo cultural, porque yo no sé si la llevaba un hombre o una mujer, como les decía el ejemplo de los vikingos. El ejemplo de los vikingos más recientes, que ajuares funerarios que se habían clasificado masculinos, resulta que eran de una mujer guerrera vikinga. Lo mismo pasa con las culturas americanas. Entonces las colecciones privadas tienen sus pros y sus contras. Claro, le quitas la posibilidad de la investigación. Claro, y además también las legislaciones de los países son ambiguas, y por ejemplo dicen, si usted es propietario de X piezas, regístrelas y consérvelas. Hay países que te dicen consérvelas, no las puede vender ni sacar del país ni pero tiene la obligación, pero nadie tiene tanta conciencia también como para registrar. Es que es complicado el tema. Bueno, ¿alguna otra cosita? Bueno, no, a ustedes por